privilegio, qué bendición poder una vez más poder estar en la casa del Señor para poder trasladar lo que el Señor tiene para nosotros esta noche, ¿verdad? Permítame bendecirlo y desearle que todo este nuevo año que ya empezamos sea de bendición para su casa y su familia, que todo lo que usted haga a nivel personal, a nivel familia, sea de mucha bendición, ¿verdad? Sabemos que estamos en un tiempo difícil, pero que sabemos que el Señor, todas las cosas para nosotros son buenas. Su palabra dice que planes de bienestar y no de calamidad tiene para nosotros. Así que lo bendigo este nuevo año, este nuevo ciclo que estamos empezando, ¿verdad? Para que el Señor haga grandes cosas en su vida y en su casa. Vamos a orar para que el Señor nos auxilie esta noche y que su presencia se deje sentir, que su palabra pueda germinar en nuestro corazón, ¿verdad? Poner que esa semilla caiga y dé fruto al 100%. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hermosa noche, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, que estás en todo lugar, Señor, y que esta noche estás en medio nuestro también por medio de tu Espíritu Santo. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, que venga tu pronto auxilio para que tu palabra sea revelada en este preciso momento. Lo que tú traes para nosotros, Señor, lo que tú estableciste en tu corazón, para que sea de bendición a nuestras vidas. Te pido que ese espíritu de ciencia, de sabiduría que viene de lo alto, que es poderoso, descienda sobre mi vida, Señor, para poder exteriorizar tu palabra, no con pensamientos humanos, sino con una revelación, Señor, que venga del cielo. Que también ese mismo espíritu de sabiduría y de ciencia caiga sobre mis hermanos, para que podamos entender aquellas cosas que son de bendición para nuestra vida, para poder entender tu palabra, Señor, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Llevamos cautivo todo espíritu, todo pensamiento, Señor, contrario al tuyo, lo llevamos a la obediencia de Cristo, y te damos la gloria, el imperio, el honor y la alabanza solamente a ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Qué bueno poder estar nuevamente platicando con ustedes. Realmente es un privilegio merecido, hermano, pero el Señor sabe que lo hemos tratado de desarrollar con responsabilidad para que nuestra casa, nuestra vida sea edificada, ¿verdad? La responsabilidad suya es recibirlo, desechar lo que no es bueno, ¿verdad? Y atesorar lo que sí lo es y ponerlo por obra. Fíjense que el apóstol Pablo decía que tenemos que correr con paciencia la carrera, ¿verdad? Hablando de una carrera espiritual, donde yo creo personalmente que está incluida la familia. Y debemos tener mucha paciencia, que aunque nosotros no vemos resultados quizás prontos, ¿verdad?, de lo que empezamos a hacer, tengamos paciencia. Esta carrera no es de primeros lugares, no es del que llega primero, sino que del que llega. Y yo creo que esa carrera, el apóstol Pablo, que es espiritual y que es para ganar la vida eterna, creo que incluye a nuestra familia, porque dice la Biblia que Noé pues salvó a su familia, la introdujo en el arca, ¿verdad? Entonces yo creo que es una carrera de paciencia. Que no venga la frustración a su vida cuando quizás usted está trabajando mucho en su familia, en su casa, y no vemos resultados a veces positivos, ¿verdad? Pero yo le bendigo esta noche y le suplico por medio del Espíritu Santo que tenga paciencia y que siga trabajando. La palabra del Señor dice: no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Tenemos que seguir adelante con una actitud este nuevo año, con una actitud positiva, con una actitud de bendición, sabiendo que todas las cosas en el Señor son buenas, aunque de repente en algunos momentos se vea oscurecido el ambiente, el panorama, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia. Incluso el mismo apóstol Pablo, creo que un momento en su vida ministerial se frustró, porque él lo exterioriza, ¿verdad? En aquel momento donde él dice: bueno, yo no quisiera estar en este cuerpo que me impide llegar a la santidad que quisiera llegar en este momento, porque la Biblia dice que
Debemos de ser santos porque Él es santo y tenemos que alcanzar la perfección porque Él es perfecto. Eso es una verdad, hermano, no es un mito. Y eso debiéramos de alcanzarlo para poder llegar hacia la vida eterna. Pero el apóstol Pablo, creo que en determinado momento también se frustró, ministerialmente hablando, porque él decía: lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso resulta haciendo. Pero creo que Él nos dejó, el Espíritu Santo, el Señor nos dejó esa palabra por medio del Espíritu Santo para que nosotros también cobremos ánimo de aquellas cosas en las que de repente hemos vuelto a tropezar, pero que sabe el Señor que seguimos luchando y que tenemos que seguir hacia adelante. Así que yo le motivo esta noche a que no se frustre. El Señor me lo ponía desde el día de ayer. Y creo que tal vez hay mucha gente que se cansó de luchar por su casa, y eso no debe ser así. Tenemos que seguir luchando. Amado hermano, cabeza de casa, no te canses de luchar por los tuyos, de hacer lo que te corresponde, de buscar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, de estorbar a tus hijos, de seguir hacia adelante, porque un día vas a entregar cuentas. Amada hermana, no te canses de bendecir a tu esposo, de bendecir a tus hijos, de seguir adelante en este caminar que, como repito, a veces se torna un poco difícil, pero la palabra del Señor dice que Él no nos da carga con la que nosotros no podamos llevar, ¿verdad? Y recuérdese que dice que hay que ir a Él cuando estemos cansados y cargados, porque en Él podremos encontrar descanso, porque en Él la carga se vuelve ligera y el yugo se vuelve fácil. Lo que quiero decirle, amadísimo hermano, es que sigamos caminando hacia el blanco que es Cristo, con paciencia, sin que esa frustración pueda llegar a nuestra vida. Y si ya llegó, en esta noche yo te bendigo en el nombre de Jesús para que puedas continuar hacia adelante y que no te canses, porque este año es un año de bendición, es un año en el que el Señor va a hacer grandes cosas con nuestras familias, con nuestras vidas, con la iglesia de Cristo. Solo asegúrate de estar haciendo lo que es correcto. Por eso es que estamos en este discipulado. Mire, eso realmente no es una prédica como tal, ¿verdad? Sino que es una enseñanza, es algo donde tratamos de enseñar para que podamos aprender y así poder sumar a nuestro conocimiento cosas que de repente desconocemos, para que estas herramientas nos sirvan para poder caminar de una mejor manera y poder conquistar esa tierra prometida que está en los cielos, pero incluyendo a nuestra familia, a nuestra casa. Muy bien. Esta noche vamos a seguir platicando acerca de Jesús en la casa. Quisiera retomar algunas cosas rápidamente para podernos introducir en el tema. Si alguno no ha visto los temas o no ha escuchado los temas anteriores, yo lo invito a que los escuche. ¿Por qué? Porque ahorita ya vamos avanzando y vamos a ver la cuarta casa. Y empezamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y en aquel pasaje de Isaías, si no estoy mal, donde dice que hay que descender a la casa del alfarero. Eso fue lo primero que tuvimos que hacer para poder aprender a escuchar la voz del Señor, y ahí nos iban a revelar su palabra, y ahí vamos a poder ver cómo es que aunque una vasija esté totalmente destrozada o se arruine en las propias manos del alfarero, el alfarero puede hacer una nueva de ella. Recuérdese que el libro de los Salmos dice que en vano vela la guardia si el Señor no edifica la casa. Esa palabra edificar a mí me gusta mucho porque incluye en su traducción en el hebreo restaurar, ¿verdad? Entonces también cuando ese salmo precioso, que es un salmo de doctrina apostólica, ¿verdad?, que nos lleva hacia el cielo, y lo hemos explicado por qué, nos incluye la palabra restaurar, y restaurar es rescatar lo que está bien de una casa y desechar lo que no sirve, ¿verdad? Y después pues empezar a edificar con lo poco o mucho que pudo haber quedado, y se restaurará. Por eso el Señor dice: yo restauraré la casa caída de David. Entonces nuestra casa tiene que ser restaurada por el Señor. Cuando dice que Él tiene que edificar, Él tiene que restaurar aquellas cosas que de repente están caídas o están derribadas, que son buenas.
tenemos que edificar en la roca, ¿verdad? El hombre que edifica, la persona que edifica sobre la roca su casa, venga lo que venga, hermano, esa casa no va a caer. Entonces, hemos estado platicando acerca de Jesús en la casa, porque yo creo que Jesús es el que tiene que edificar. Hemos hablado de muchísimos temas acerca de la casa, pero ahorita nos estamos introduciendo, nos hemos introducido en este tema en el cual Jesús visita la casa. Y hemos podido ver que cuando Jesús llega a la casa, lo que Él hace es llevar luz, ¿verdad? Y Él, que es santo y puro, hermano, trae limpieza, que es prácticamente aquella parábola de aquella mujer que perdió el dracma, ¿verdad? Que perdió aquella moneda y que para encontrarla tuvo que encender una luz y tuvo que barrer la casa. Esa es una figura extraordinaria que es prácticamente lo que Jesús llega a hacer a nuestra casa. Y luego encontró la moneda, pues y celebró. Entonces hay cosas que en nuestra casa posiblemente se han perdido. Otras por falta de luz, por falta de limpieza, se han introducido en nuestra casa. Otras quizás no han entrado, nosotros mismos las hemos metido a nuestra casa, como platicamos la semana pasada. Y hemos hablado de 4 casas. La primera que hablamos fue la casa de Simón, el fariseo. Y pudimos ver en esa casa, pudimos ver que cuando Jesús llegó, lo que Él resaltó fue que en esa casa lo que hacía falta era atención. Se había perdido la atención. Aquella mujer que llegó de afuera y llegando por detrás no cesó de atenderlo. Y ya platicamos que atender a Jesús, atender a nuestro cónyuge es como atender a Jesús, ¿verdad? Y hemos hablado de varios pasajes de cómo esto nos lo traslada el Señor, como aquel que dice: mujeres, estar sujetas a vuestros maridos como a Cristo. Es decir, que así como se sujetan a Cristo, también deben hacerlo con sus esposos, ¿verdad? Y de la misma manera hemos hablado de los esposos y hemos platicado que hacer algo en nuestra casa con nuestro cónyuge es como estar atendiendo al mismo Cristo de la gloria. Vimos después la casa de Leví, una casa interesante, hermano, donde aprendimos que el Señor resalta en esa casa que había que dejarlo todo y había que perdonar lo que había pasado, alcanzar perdón de las cosas que ya pasaron, que de repente se vuelven a traer en casa, y eso entonces es un falso perdón el que ha habido. Y vimos que había que dejarlo todo para llegar a ser una sola carne. No se puede llegar a ser una sola carne, que es ese pasaje se platica mucho en las charlas matrimoniales, va a llegar a ser una sola carne, pero lo que no se platica y no se enseña es que hay que dejarlo todo, incluyendo la casa de papá y de mamá, de ambas partes, ¿verdad? Y así otro montón de cosas más, pero eso fue lo que platicamos, porque dice que si no se hace eso, y eso lo platicamos, pues eso le decía que si no ha escuchado los temas, pues escúchelos. Yo creo que ahora quedan ahí en YouTube y se puede poner al día, porque si no se deja todo, no se puede llegar a ser una sola carne, y llegar a ser una sola carne es una bendición. Después platicamos la semana pasada la casa de Zaqueo y vimos que la casa de Zaqueo es la casa de la salvación, pero para poder alcanzar salvación, esa casa, platicamos de que estaba bajo maldición, estaba perdida, porque Zaqueo había metido maldición a su casa, ganancias malavidas, deshonestas, etcétera, todo lo que platicamos acerca del anatema. Y el Señor dijo: hoy, después de que Zaqueo dijo: voy a devolver a los pobres, y si alguien he robado, extorsionado, le he quitado, y todas las palabras que vimos, se lo voy a devolver, y le voy a devolver 4 veces más. Quisiera explicarle eso de 4 veces más, hermano, pero nos llevaría tiempo y no lo quise hacer ni siquiera ese día. Pero después de que Zaqueo hace eso, el Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque se había perdido, y el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. Hoy llegó la salvación, porque este también era un hijo de Leví. Y recuérdense que nosotros, dice la Biblia, que tenemos un llamamiento, ¿verdad? En aquellas 5 palabras que dice que nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. Pero los que tenemos llamado, esa palabra llamado en griego se traduce vocación,
¿verdad? Y Zaqueo tenía esa vocación de salvación, era un hijo de Abraham, sin embargo él mismo había metido anatema en su casa y su casa estaba perdida, pero el Señor la rescató. Así que esta noche vamos a estudiar la siguiente casa, porque ya me tardé mucho en la introducción y después no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Y después de los 45 minutos usted ya se quiere levantar, y hoy no hay nadie que lo regañe ahí en su casa, ¿verdad? Aquí presencialmente, pues usted se aguanta, pero en su casa espero que también. Vamos a leer vamos a estudiar la cuarta casa hoy en el nombre del Señor, y que el Señor nos ayude. Vamos a leer Lucas capítulo 4, verso 38 al 39 en la reversión Reina Valera 60. Esta casa es preciosa también, hermano, porque nos deja enseñanza. Va a ser de repente en algún momento algo obvio lo que dice ahí, pero usted va a ver que vamos a tratar de extraer, porque lo que estamos haciendo es tratar de extraer la esencia de cada casa aplicado hacia lo familiar, ¿verdad? Porque yo sé que la palabra del Señor se puede aplicar de muchas maneras, pero lo que nos atañe a nosotros es aplicarlo en este momento a lo que es la vida familiar, la vida marital, la vida padres e hijos, hijos padres, etc. Y dice Lucas capítulo 4, verso 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Entró en casa de Simón. Este es Pedro, a la casa de uno de sus discípulos, y entró a la casa de Simón, a la casa de Pedro. Y ahí hay un punto. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, esto es Jesús, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Y ahí está en plural, ¿verdad? Dice les servía, no dice le servía, sino que está hablando de les servía. Entonces, miren, esta casa es interesante. En todas hemos visto cosas diferentes, ¿verdad? La de la semana pasada fue una casa muy, de repente, muy distinta a las que habíamos visto, porque era una casa donde había mucho dinero, había riqueza. Que la Biblia relata que Zaqueo era rico y además era poderoso porque era jefe de todos los recaudadores de impuestos. Y esta casa es interesante porque es una casa, fíjese que si usted lee el libro de Lucas, es la primera casa donde el Señor encuentra una enfermedad. En los relatos bíblicos, antes de este, que apenas es el capítulo 4, no encuentra usted ninguna casa donde el Señor se ha topado con enfermedad. Y dice que entró a la casa de Pedro, que también es algo glorioso porque es la casa de uno de sus discípulos. En ese momento discípulo usted, porque todavía no había sido enviado, no era apóstol. Y la suegra de Pedro estaba ahí, no sé qué estaba haciendo ahí, pero ahí estaba. Estaba en la casa de Pedro. Y como lo que tenemos que ver es que qué es lo que pasa en la casa. Entonces yo quisiera resaltar dos cosas con usted. Ahí lo que tenemos que ver, primeramente, bueno, serían tres, pero en dos nos vamos a basar que tienen un igual o un resultado parecido o el mismo resultado. Al final de cuentas creo que es el mismo resultado, que sería enfermedad es igual servicio y sanidad es igual servicio. Y usted me preguntará, ¿por qué? Permítame explicárselo esta hermosa noche con la ayuda del Señor. Mire, cuando el Señor entró a la casa de Pedro, lo primero que se encuentra es con este problema, y lo rogaron por la suegra. O sea, con lo que él se topa es con una enfermedad. Y él la reprende esa fiebre. Y yo no soy médico, pero sé que la fiebre es el resultado de que el cuerpo se defiende de alguna microbio, virus, bacteria, lo que usted quiera llamarle, se defiende en sus defensas, y eso hace que la temperatura corporal se eleve, porque hay una pelea de las defensas del cuerpo contra los virus que entran. Y la suegra de Pedro tenía eso. El Señor reprende la fiebre y ella queda sana.
E inmediatamente, si usted lee conmigo el verso 39, dice en la parte final, después de la coma, dice, y levantándose ella al instante, en el momento que fue sana, se levantó, le servía. Entonces, lo que a ella le impedía servir era la enfermedad que tenía. Yo creo que de hecho así es como lo relata la Biblia. La enfermedad que tenía la tenía postrada en cama, la tenía mal y le impedía servir. ¿Por qué le digo que le impedía? Porque solo fue sana y lo primero que ella hace es servir. Dice que le servía. Esto nos da a entender que le servía a Jesús y a todos los demás que estaban ahí. Ella hizo un servicio en su casa. Entonces, esta noche, hermano, con la ayuda del Señor, yo quiero platicarle a usted de eso precisamente. Hemos platicado que servir y atender son cosas diferentes, pero el servicio tiene que tener una incidencia de atención, porque si no, solo se vuelve obligación y no hay amor dentro de ese servicio, ¿verdad? Entonces, el servicio, aunque es una obligación nuestra en muchas maneras, hablando de esposa, hijos, debe de ser también algo que no se debe hacer solamente por obligación, sino que debe llevar en sí otro ingrediente que esta noche vamos a ver. Pero a ella le impedía servir. ¿Qué le impedía servir? Una enfermedad. Entonces, de repente en tu casa, mire, ¿cómo explicarle esto? Porque hay muchas formas de servir dentro de la casa, ¿verdad? ¿Sí? Desde hacer lo que nos compete a cada uno para que la familia, el matrimonio funcione, gire sobre ruedas, los engranajes estén bien aceitados y la cosa camine, hacer cada quien lo que le corresponde, darle esposo, pues cubrir, y dentro de esa atmósfera de cubrir, hermano, hay un montón de cosas que hemos platicado, algunas de ellas en otros temas, pero es que tiene que trabajar, tiene que pedirle al Señor ser ese vaso útil en el cual Él ponga la provisión para llevarla a su casa, y que ese trabajo que el Señor le provee para honrarlo, no para enriquecerse, ¿verdad? Porque la riqueza viene de Dios, sea productivo. Aparte de eso, ser protector, ser maestro, etcétera. Desde ese servicio hasta abrir la puerta del carro a la esposa, qué sé yo. Y la esposa de igual manera, ¿verdad? Mantener bien su casa como la esposa de Abraham, que estaba en su casa, la mantenía bien, le atendía, le servía, estaba dispuesta, no como Basti, ¿verdad? Que pues ella lo que hizo fue avergonzar al rey, ya lo hemos visto. Pero dentro de esas cosas de servicio, yo creo que muchas se han perdido dentro de casa, aquellas que son menos obligadas a hacer. Como por ejemplo, podríamos decir, el tener cierta protección dentro de la casa, de repente se perdió. Ese es un servicio que el varón debiera de prestar. Se lo estoy trasladando de esta manera para que me lo entienda, pero de repente dejamos de ser protectores en nuestra casa porque hay enfermedad. Quizás hay enfermedad en la casa y eso está impidiendo que podamos servir a nuestro cónyuge. Eso es la idea que yo quiero que usted tome esta noche. De repente la hermana ya no recoge porque ya se aburrió, ¿verdad? Que el esposo o los hijos siempre dejen tirada la ropa o la toalla o los zapatos, qué sé yo, y ya se hastió de eso y ya no quiere hacerlo, pero posiblemente porque hay una enfermedad en casa. Porque si usted se recuerda, hermano, de repente, o hermana, quizá cuando usted empezó su matrimonio, el esposo dejaba la camisa, la playera por ahí tirada, y usted la recogía, la agarraba y hasta la olía, ¿verdad? Hasta el golpe le daba porque olía a su esposo, porque usted estaba en esa etapa gloriosa que de repente se perdió. Y entonces no pesaba hacerlo porque había algo precioso que estaba fomentando ese amor, que aunque de repente no era yo no estoy diciéndole a usted que es correcto que el esposo, los hijos o cualquiera deje todo tirado en casa, cepillos, zapatos, ropa, no. Pero que de repente se deja de hacerlo, que si se da y toca que hacerlo, ya se hace con cólera, se recoge, o con desagrado, que eso antes no pasaba, ¿verdad? Como le repito, usted agarraba una camisa del esposo
o de la esposa, porque también el esposo puede recoger, y hasta la olía a usted, le da hasta el golpe porque tenía la fragancia de esa persona que usted ama, ¿verdad? Su chiquitillo cuando estaba de 2, 3 años, usted agarraba la ropa y cómo olía al nene, pero hoy que ya creció, de repente hasta mal le cae a usted recoger algo de su familia, componer ciertos desórdenes que se dan en casa, que se han dejado de, que ese servicio se volvió una obligación tan cargosa y que no debiera de ser así, porque dice la Biblia que la suegra de Pedro se levantó y le servía. Imagínense, fue sana y al instante se levantó y le servía, no solo a Jesús, le servía a todos. Eso quiere decir que en tu casa no va a haber alegría solo por servirle a tu esposo, también hay que servirle a los hijos o a tu esposa, ¿verdad? O viceversa, no debe haber alegría solo para servirle a la esposa y no a los hijos, o al esposo y no a los hijos, sino que se les debe servir a todos. Pero lo que quiero resaltar, hermano, es que en esa casa no había servicio, no había quien sirviera a Jesús cuando entró, porque había una enfermedad. Posiblemente en tu casa hay enfermedades y mire, sobre todo ahorita, esta enfermedad que está tan terrible, ¿verdad? Y que el Señor nos ha guardado y que logramos llegar a este 2021 por pura gracia y misericordia, porque no fue que usáramos la mascarilla y que por supuesto que lo hemos hecho y que hemos tenido todas las medidas de seguridad, sino que su brazo fuerte, su ala de protección, su manto poderoso nos cubrió y estamos aquí. Y eso es una gran bendición. Pero aparte de esas enfermedades corporales, también hay otras enfermedades que pueden estar dentro de nuestra casa, que pueden estar causando la falta de servicio. Y yo quiero platicarle algunas de ellas, porque yo considero que el cuerpo, que el ser humano, perdón, el ser humano, no el cuerpo, el ser humano es integral, ¿verdad? Es cuerpo, alma y espíritu. Entonces hay enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma y hay enfermedades del espíritu. Pero que todas ellas o cualquiera de ellas lo que puede estar impidiendo es que tú seas un buen servidor en tu casa con lo que te compete y más allá de los tuyos, pero también primeramente de Dios, ¿verdad? Porque hay gente, no lo voy a aplicar tanto hacia ese lado, aunque yo sé que usted lo entiende. Hay gente que no sirve dentro de la iglesia, y me refiero a no de desecharla, sino de que no sirve de servicio, no de que no sirve de que lo vamos a desechar, no, sino que no sirve, y no sirven muchas veces, hermano, porque hay enfermedad en tu vida, en tu casa, y por eso es que no anhelan servicio. Por ejemplo, hay mucha gente ahorita que está feliz en su casa, ¿verdad? Porque ahorita no pueden servir mayor cosa dentro de la iglesia. Yo bendigo a mis hermanos que vienen siempre con nosotros a las prédicas, que están y que el Señor les ha dado ese privilegio, los ha privilegiado a ellos y a nosotros con no dejar de servir. Aún en este momento hemos estado desde que empezó hasta el día de hoy sirviendo al Señor en lo que el Señor nos ponga a hacer dentro de su casa. Pero hay gente que no sirve porque hay enfermedad. Entonces, no lo quiero aplicar hacia lo eclesiástico, sino que o hacia la iglesia, sino que hacia lo de la casa. Muchas veces hemos dejado de servir porque hay enfermedad. Entonces, quiero que lea conmigo rápidamente Números capítulo 12, verso 10, porque el tiempo nos avanza. Reina Valera 60 también, si me haces favor, dice Números 12, 10. Y voy a leerle todo esto, hermano, para que usted tenga el relato, porque aunque muchas enfermedades dicen por ahí que son psicosomáticas, ¿verdad? Así es como dice que son. Yo por aquí creo que tengo, vamos a ver. Dice que las enfermedades psicosomáticas son aquellas que se evidencian en el cuerpo, pero que son por cargas psicológicas, dice, como traumas, angustias, ansiedad, que pueden ser persistentes a causa del estrés, etcétera, y pueden aportar el principio de los trastornos en el cuerpo, que incluso las enfermedades psicosomáticas pueden ser hereditarias. Entonces yo sé que hay muchos tipos de enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, algunas otras tal vez no, aunque todas de alguna manera se van a reflejar
en lo que se ve, que es nuestro cuerpo mortal. Pero por ejemplo, en este caso hay una enfermedad que viene a causa del pecado. Entonces, leámoslo y le voy a explicar. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echa afuera del campo por 7 días y después volverá a la congregación. Así fue echada María del campamento 7 días. Y oiga bien lo que dice después de ese punto y esa coma. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, mire, esta enfermedad, usted sabe que la lepra es símbolo de pecado en la Biblia, eso lo sabemos y lo hemos platicado y aquí se ha enseñado y otros siervos han profundizado en cuanto a eso. Pero yo lo que quiero resaltarle es que el pecado es igual a enfermedad, es igual lepra, que es igual a enfermedad, que va hacia el revés, ¿verdad? Lepra es igual pecado, que es igual enfermedad. Entonces, posiblemente, si hay pecado en nuestra casa, esa es una enfermedad que se va a manifestar de repente en el cuerpo, ¿verdad? Porque hay enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, pero que son a causa de pecado. En el caso de María y Aarón, ellos habían murmurado en contra de Moisés a causa de que él tenía una mujer morena y que pues acaso solo por él podría hablar el Señor, etcétera. Usted conoce la historia. Pero había pecado. Entonces la enfermedad hizo que ellos dejaran de servir. Es más, María fue sacada del campamento. Su servicio se estancó, pero no se estancó solo ella, sino que también estancó al pueblo. El pueblo no pudo seguir adelante porque había una enfermedad metida en la casa. Y hay casas que no han podido avanzar porque hay enfermedad, porque el servicio se estanca, y al estancarse el servicio dentro de la casa se estanca, no hay avances, no se puede proseguir, no se puede alcanzar metas, sino que se queda uno como que en una bicicleta estacionaria, usted haciendo esfuerzos por gusto. Sí hay cansancio, sí hay fatiga, pero no hay avance. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad. Las enfermedades del cuerpo, como en el caso de esta mujer, lo que quiero yo explicarle es que nosotros no podemos dejar pecado en nuestra casa, porque el pecado puede manifestar una enfermedad, y la enfermedad lo que causa es que no podamos servir en nuestra casa correctamente, y si no podemos servir, no podemos avanzar. La enfermedad hace que haya un alto, ¿cómo le explico esto, hermano? Que haya un estancamiento rotundo, ¿verdad? No se puede avanzar. El pecado es tipo de enfermedad, Mire este otro texto, Segunda de Reyes, capítulo 15, segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 1. Vamos a leer hasta el 5, versión de las Américas. Mire este otro, realmente me impactó lo que pasa acá con esta enfermedad a este rey. Este es un rey de Judá, porque usted sabe que hubo un tiempo que estuvieron divididos los reinos. Habían reyes en Judá y habían reyes en Israel, ¿verdad? Y entonces este era un rey de Judá que empezó a gobernar a los 16 años. Dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. O sea, este iba a reinar en Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Oiga, su reinado fue bastante amplio, tuvo mucha largura. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Y mira el verso 3. Esto, quiero que usted note lo que dice el verso 3,
para que podamos entender lo que pasa en una casa donde hay pecado. Donde hay pecado hay enfermedad, y donde hay enfermedad hay estancamiento y no hay servicio. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Pero mira el 4. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Hay un punto de una coma ahí. Solo. Es como el pero, es como el pelo en la sopa, ¿sí? Solo eso no hizo, quitar los lugares altos. El pueblo dice, es decir, en este caso lo aplicamos a la familia. La familia todavía sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. O sea que él hacía lo recto, pero no sacó toda la inmundicia para llevarla al torrente de Acor, como hizo Josué, o llevarlas al torrente de Sisón, ¿verdad? Usted, como hicieron los sacerdotes cuando sacaron toda la inmundicia del templo. Ellos limpiaron, ellos volvieron a reanudar su servicio, pero sacaron toda la inmundicia. Este hizo lo recto delante del Señor, pero no sacó la inmundicia, no sacó el pecado de la casa, y eso lo que provocó fue lo siguiente. En el verso 5, miren lo que dice el verso 5. Y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Por lo que hizo en el verso 4, que no deshabilitó los lugares altos. No los quitó, dejó que el pueblo, que la familia siguiera en su paganismo, en su idolatría, aunque él estaba haciendo lo recto. Y habitó en una casa separada. Oiga, habitó en una casa aparte. Mientras Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, cuando él no sacó la enfermedad, el pecado de su casa, el paganismo, la idolatría, lo que él hizo fue que lo quitaran de su servicio. Su servicio se estancó. Él ya no pudo servir, porque dice que lo apartaron en otra casa. Y el que quedó al frente, dice, estaba al frente de la casa, su hijo. Su hijo. Entonces, mire, no basta solo hacer lo recto delante del Señor, sino que hay que tener cuidado que todo lo que es inmundo, pagano, idolátrico dentro de nuestra casa lo tenemos que sacar, porque eso puede llevar a que venga enfermedad, y si hay enfermedad no vamos a poder servir a los nuestros. ¿Por qué es que te cuesta servir tanto a los tuyos? Porque hay enfermedad, y ahorita solo estoy hablando de la enfermedad del pecado del cuerpo. Hay muchas enfermedades que pudiéramos hablar acerca del cuerpo, pero vamos a hablar solamente de esa. Acaban de pasar estas fiestas terribles, ¿verdad? Y digo terribles, hermano, porque lo que hacen es que hay índices de depresión, de suicidio, de infinidad de cosas malas, más que bueno, un montón de gente quemada, otros montón de gente quemando dinero, otro montón de gente haciendo cosas que no tiene que hacer, pero en fin, cada quien sabrá cómo lleva su vida. Pero de vales que haga lo recto delante del Señor. Si los lugares altos, el paganismo, el incienso a dioses que no son, continúa en tu casa, es lo que va a traer esa enfermedad. Y después te vas a preguntar, pero ¿por qué esta situación está en mi casa? ¿Por qué no hay avances? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué? Porque no la sacaste, aunque estés haciendo lo recto. Muy bien, esta es enfermedad del cuerpo. Le voy a mencionar enfermedad del alma. Mire esta enfermedad del alma. Salmos 41, verso 1, verso 4, versión de las Américas. Salmo 41, 4. Porque el alma también se enferma. Y si el alma está enferma, no se puede servir. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, también las enfermedades del alma pueden venir a causa del pecado. Hay mucha gente que está muy bien físicamente hablando en su cuerpo, pero que están tremendamente enfermos del alma. Y si hay una enfermedad en la casa, hay estancamiento. Y no vas a poder fungir en lo que te corresponde, en el servicio que te corresponde dar a tu casa. No se va a poder hacer porque vas a estar postrado en cama. Y lo estoy diciendo de una manera espiritual. No se puede servir
cuando hay enfermedad. Por eso es que te cuesta tanto hacer algo para tu esposo, hacer algo para tu esposa, hacer algo para tus hijos. Te cuesta tanto porque seguramente hay alguna enfermedad que está en el cuerpo, o en este caso el alma. El alma tiene infinidad de enfermedades, hermano, pero le voy a mencionar 3 que yo creo que son las que pueden ir en punta de lanza. Mire esta. Fíjese que ahorita recordándome, porque usted puede leer todo el Salmo 41, y ese es un Salmo de David, pero David en el capítulo 6, él expresa muchas cosas acerca de su pecado. Yo creo que David ya había sido perdonado, pero no había sido sanado. Él había sido perdonado de su pecado, mas había quedado enfermo. Hay muchas personas que quizás han sido perdonadas, quizás ya perdonaste, o ya te perdonaron, pero sigues enfermo del alma y hay que sanar. Y por eso es que esta casa de Simón Pedro es impresionante, porque si esta noche dejas que el Señor Jesucristo entre a tu casa, Él va a evidenciar la enfermedad. El asunto es que no la quieras esconder, ¿verdad? Que no te hagas el sano, sino que dejes que ver que hay una enfermedad, y entonces le ruegues a Él, y entonces Él se va a inclinar, va a reprender la enfermedad se va, y entonces vamos a poder empezar a servir de la manera que Él quiere. No solamente a Él, no solamente no menospreciando, sino que aplicándolo a la familia, ¿verdad? No solamente el servicio al Señor en su casa y en todo lo que podamos ser siervos de Él, ¿verdad? Sino que también podamos servir con denuedo, con agrado, con bendición, con gozo en nuestra casa. Si dejas que esta noche Jesús entre en tu casa, se va a evidenciar la enfermedad. No te vas a hacer el sano estando enfermo. David quizás ya estaba perdonado, pero no había alcanzado sanidad. Mire esta enfermedad del alma. Mateo capítulo 26, verso 38, Reina Valera 60. Esto no es que Jesús estuviera enfermo, pero yo quiero resaltar esto porque quiero que usted entienda que el alma puede sufrir esto. En este momento Jesús estaba pasando un momento terrible, porque Él llevaba en sí ya los pecados del mundo, era aborrecido de todas las naciones, Él sabía lo que venía más adelante. Entonces dice en el capítulo 26 de Mateo, verso 38, entonces Jesús les dijo a quienes, a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, una de las enfermedades del alma es la tristeza. Hay mucha gente que tiene esa enfermedad en su vida. Quizás en este preciso momento hay mucha tristeza, y la tristeza es una enfermedad del alma. Y si esa tristeza no se sana, no se va a poder servir. Hay mucha gente que está triste, hermano, porque perdió algo material. Otros están tristes porque perdieron algo, creo yo, que es mucho más importante, que es un ser querido, y se perdió. Otros están tristes porque no se les... quizás ellos no se sienten apoyados por iglesia, familia, trabajo, etcétera. Y pueden haber muchas razones por las que entre la tristeza al alma, y la tristeza enraizada, permanente, esa tristeza, porque obviamente cualquiera puede sentirse triste en algún determinado momento, pero cuando usted ya pasa triste y solo tristeza es su vida, hermano, seguramente hay una enfermedad, y la enfermedad de la tristeza, que es del alma, lo que va a provocar es un estancamiento en tu casa, porque entonces no va a estar el deseo de servir. La tristeza es una enfermedad que impide que sirvamos, y la tristeza puede venir por múltiples razones, ¿verdad? Puede venir incluso por no alcanzar los logros que queríamos, por no obtener los resultados deseados en determinado momento. Puede llegar la tristeza a nuestro corazón, ¿verdad? Puede llegar la tristeza porque alguien te defraudó, tu mejor amigo o amiga te traicionó, etcétera. La tristeza puede llegar, pero la tristeza es terrible, al punto que el Señor Jesús decía: estoy triste al punto de la muerte. Entonces la tristeza es una enfermedad que el Señor la puede reprender. Toda tristeza en el nombre de Jesús se va de tu vida y se va de tu casa, para que puedas servir a los tuyos. Mire Nehemías capítulo 2, verso 1. Hermano, ya nos queda poco tiempo. No me gusta decir eso, pero nos queda poco tiempo. Dice Nehemías capítulo 2, verso 1, versión de las Américas, vamos a leer al 3. Mire aquí cómo se pone en riesgo, cómo se empieza a servir mal cuando hay tristeza.
Cuando hay tristeza, no se puede servir bien en la casa, no se va a desempeñar bien la persona. No se puede servir con tristeza. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Este es Nehemías, que era copero. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, pero porque mire, la tristeza es una enfermedad, porque lo que el rey habla acá es que le dice, él pensó que estaba en algún momento enfermo por cómo él se veía, su semblante corporal, porque la tristeza puede tener una manifestación en el cuerpo terrible. Pero realmente lo que este rey Artajerjes, sí, el rey Artajerjes es, ¿verdad? Lo que este rey Artajerjes estaba viendo, sí era una enfermedad. Pero mire lo que le dice: tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón, tristeza de alma, porque usted sabe que el alma y el corazón se traducen lev en el hebreo, ¿verdad? Y están íntimamente ligados. Entonces tuve mucho temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque servir de esa manera al rey podía producir que le dijeran: mira, ya no lo hagas más. Y el rey Artajerjes lo que vio sí fue una enfermedad, pero él le dice: tú no estás enfermo, del cuerpo tal vez no, podía llegar a estarlo, porque la tristeza puede llegar a enfermar incluso a alguien corporalmente, pero lo que él ve es la manifestación de una enfermedad que se da en los sentimientos, en el alma, la tristeza. Que nada enferme tu corazón con tristeza, que nada enferme tu corazón. Mira esta otra, avancemos, hermano, porque si no, no avanzamos. Job capítulo 10, verso 1, versión de las Américas. Mira esta otra enfermedad del alma. Del alma quise hablarle unas 3, porque hay muchas, pero por lo menos estas 3. La primera es la tristeza. La segunda sería la amargura. Dice: hastiado estoy de mi vida. Mire cómo habla Job de entradita en el verso 1 del capítulo 10. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Mire, de la tristeza se puede pasar a la amargura. Alguien que constantemente está triste por ciertos eventos en su vida puede llegar a amargarse. Job tenía todas las razones del mundo, hermano, un hombre sufridísimo, creo que el más sufrido en la Biblia, ¿verdad? Aparte del Señor Jesucristo, eso ya lo sabemos, pero ¿cómo no iba a estar amargado este señor, hermano? ¿Cómo no iba a llegar la enfermedad, la amargura a su corazón si le quitan a sus 10 hijos, creo? Pierde todas sus finanzas, pierde sus casas, sus propiedades. Luego su esposa le dice, lo desprecia, le dice: maldice a Dios y muérete. Luego le dice, él mismo lo dice: toda mi servidumbre no me hace caso, nadie me atiende, y mi aliento le es algo detestable a mi mujer, o sea, ni siquiera en mi aliento. Imagínese usted. Imagínese eso, y yo quiero que lo lleve al punto de que alguien recién casado, hermano, ni se ha lavado la boca, discúlpeme la expresión, en la mañana, pero como son tórtolos, ¿verdad? A las 6 de la mañana se despiertan y ya están besando. Pero en el caso de Job, eso se perdió. Él, hasta el aliento había llegado a ser detestable para su mujer y se amargó. La pérdida de sus hijos, la pérdida de todo. La enfermedad en su cuerpo, hermano. Déjeme decirle que hay gente que por enfermedades se ha amargado. Los eventos en nuestra vida pueden llegar a enfermar nuestra alma. Y el problema es que, mire, solo le estoy relatando así rápidamente, porque lo que yo quiero resaltar es que la enfermedad lo que hace, lo que provoca, es un estancamiento, es una falta de servicio. Eso es lo que quiero resaltar, y que Jesús esta noche puede sanarla. Muy bien. La tercera sería Salmos 31:7. Dios mío. Dice: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, que tú has visto, porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. Entonces, tristeza, amargura y angustia, porque otra enfermedad del alma es la angustia, ¿verdad? Hay personas que viven constantemente en angustia. ¿Por qué? Porque
no saben qué es lo que va a venir, angustiados por el futuro, ¿verdad? Y déjeme decirle que el que tiene control de lo que va a venir, de lo que vendrá, se llama Jehová, Dios Todopoderoso. Hay gente que vive angustiada por las finanzas, hay gente que vive angustiada por el hijo que no entiende, que está descarriado y su corazón, su alma vive angustiada. Y esa es una enfermedad y eso es lo que provoca la angustia enraizada por una cosa, porque la amargura dice que es una raíz, ¿verdad? Y que brota. Y hay muchas raíces en la Biblia. La Biblia dice que el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero en el caso de la angustia, que también se enraiza en el alma, esta lo que puede provocar es que si la gente está angustiada, no va a poder servir. Imagínese cómo hace una persona dentro de su casa para poder servir a los suyos con angustia. Llámese esposa, hijos. ¿Cómo podemos servirle al Señor en angustia de corazón? En angustia de alma. Entonces la angustia es otra enfermedad por finanzas, por trabajo, porque se va a acabar esto, se va a acabar el otro, porque vienen enfermedades, porque vienen virus, porque hay incertidumbre, etc. La Biblia no nos llamó a estar angustiados, sino a tener paz mediante, hermano, la renovación de mente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa sería apenas la tercera del alma, ¿verdad? Dios mío. Acompáñeme, le voy a dar por lo menos una del espíritu. Enfermedades del espíritu. Mire esta, Proverbios 18, capítulo 14. El espíritu, sin duda alguna, es la parte más difícil de sanar, pero el Señor puede sanar tu espíritu. Dice, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Es decir, aquí lo que está diciendo, perdón por la redundancia, es que el espíritu puede sobrellevar una enfermedad corporal y quizás hasta una enfermedad del alma. Pero mire lo que sigue diciendo, pero el espíritu quebrantado, es decir, el espíritu enfermo, ¿quién lo puede sobrellevar? Alguien que se le enfermó el espíritu, hermano, es una persona que está muerta. Porque el apóstol Pablo decía, ustedes estaban muertos en delitos de pecados, y de lo que él hablaba era de una muerte espiritual, es decir, éramos unos zombies. Hay gente que regresa a ese estado de muerte en vida, a causa de que hay una enfermedad en el espíritu, y el espíritu se muere. Recuérdense que el espíritu es el ruach, es el aliento de vida, es lo que le da ímpetu, lo que le da esa fuerza al hombre para poder avanzar, aun cuando hay vicisitudes, desavenencias, hay cuestiones en las que hay mucha guerra que pelear. Si hay un espíritu, por eso dice que incluso la fe es un espíritu, porque la Biblia habla que David tenía un espíritu de fe. Dice, teniendo el espíritu de fe que David tenía. David fue un conquistador, mató leones, gigantes, etcétera, todo lo que usted sabe, pero eso lo hizo mediante el espíritu que había en él, que era fortalecido. No está hablando del espíritu de Dios. Porque el espíritu, imagínese a alguien que está enfermo del espíritu, hermano, no puede seguir adelante. Es una persona que, ahí lo dice en Proverbios, ¿quién podrá sobrellevar a un espíritu que está enfermo, que está muerto? Entonces el espíritu es terrible. ¿Por qué? Porque el espíritu trasciende más allá del alma. Y usted sabe que el espíritu está en los huesos. ¿Por qué? Porque, mire, Ezequiel capítulo 37, verso 9. Ya me estoy trabando, hermano, pero es por apresurarme, porque ya no tenemos tiempo. Dice, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Pero cuando dice profetiza al espíritu, note usted que es espíritu con E minúscula. Entonces está hablando de un espíritu ruach, un espíritu de vida, no del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso es que algunos cantos no están tan bien, pero si me paro ahí, nos vamos a trazar más. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu con E minúscula, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Y usted sabe que ahí soplaron sobre aquellos huesos secos, ¿verdad? Y el espíritu está en los huesos, en el tuétano. Ahí es donde está el espíritu de Dios. El dolor en los huesos a veces, corporalmente.
de repente es porque el espíritu está abatido, el espíritu está enfermo y ya no se quiere servir, porque ya no se puede más. Hastiado estoy de mi vida, dijo Job. Ya no quiero seguir adelante. Leámoslo. Leamos Salmos capítulo 6, verso 2, Reina Valera 60. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Oiga, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Estaba enfermo de los huesos, estaba enfermo del espíritu. En el Salmo 6, el salmista ya no quería seguir adelante. Ya no quería, se sentía derrotado. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Ya no quería servir, ya no quería seguir. Job capítulo 30, verso 30, versión de las Américas. Dios santo, hermano. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Job llegó a estar enfermo del espíritu también. Y con razón, ¿verdad? Pero hasta que él no fue sano, primero de su alma, su espíritu, y luego alcanzó sanidad del cuerpo, entonces otra vez volvió a ser el Job que era y renovado. Entonces esta noche tenemos que sacar todas las enfermedades, bueno, sacarlas en el nombre de Jesús, que Jesús las sane, que Él entre, las evidencie, vea cuál es la enfermedad y dale la oportunidad a Jesús de que te sane. Roguémosle como hicieron aquellos. Dice que le rogaron por la suegra y Él se inclinó y la sanó. Hay una promesa gloriosa, hermano. Deuteronomios capítulo 7, verso 15. Ya no le voy a poder explicar mucho de lo demás, sin embargo se lo voy a parafrasear lo siguiente. Pero le quiero leer este texto que dice de la siguiente manera, Deuteronomio 7:15. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto, es decir, del mundo, de repente como la que hay ahorita también, ¿verdad? Que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Mire, él, hermano, va a quitar, va a apartar toda enfermedad que hay en el mundo. Sobre nosotros va a haber sanidad. Es una promesa para nosotros. Tómala, agárrala y deja que Jesús se acerque a tu casa y que sane toda enfermedad para que puedas servir. Ahora, el asunto es, hermano, que hay mucha gente que de repente el Señor se va a acercar o ya se ha acercado en más de una ocasión a sanar tu cuerpo, alma o espíritu y sigues en ese estancamiento. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que manifestar, porque fue el que al principio le dije, enfermedad igual servicio. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un impedimento. Entre la enfermedad y el servicio hay algo que se llama impedimento. La enfermedad impedía que se sirviera. Entonces, entre la sanidad y el servicio tiene que haber algo en medio también. Y eso que está en medio para poder servir se llama agradecimiento. Se llama gratitud. Entonces, posiblemente el Señor ya lo ha hecho en más de alguna ocasión, y si no lo ha hecho y vas a permitir que Él entre y sane en este momento tu casa, lo que tiene que manifestarse inmediatamente es agradecimiento, gratitud, porque solo los que tienen gratitud y agradecimiento sirven. Tenía que leerle en Lucas, si quiere apunte, los 17, 11 al 19, en la versión de Reina Valera 60, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero ahí dice la Biblia que el Señor Jesús iba pasando y se le acercaron 10 leprosos. 10 leprosos. Y los sanó a todos. ¿Por qué los sanó a todos? Si cuando Él sanó a la suegra de Pedro, lo que el Señor Jesús quería ver era el resultado de esa sanidad. Y el resultado de esa sanidad tiene que reflejarse en una acción de gratitud que se llama servicio. Por eso Romanos capítulo 12 dice, ustedes tienen que conocer cuál es la voluntad del Señor, buena, aceptable o agradable, dicen otras versiones, y perfecta. Pero note usted que entre lo perfecto, entre lo bueno y lo perfecto está lo aceptable, lo agradable. Y sabemos perfectamente que lo que Dios acepta, lo que el Señor acepta, lo que el Señor le agrada es el servicio. Eso dice Romanos capítulo 12. Entonces no se puede llegar a lo perfecto si no se sirve.
Y no se puede servir si no se está sano. Pero si se está sano, hay algo en medio entre la sanidad y el servicio que se llama agradecimiento. Creo que tenemos una imagen ahí. Pongámosla por favor rapidito porque ya se nos fue el tiempo. Ya tenemos una hora exacta. Pero deme unos minutos más. Hemos tratado de estar en una hora, en 55 minutos de prédica. Pero deme un momentito más esta hermosa noche porque considero que es importante esto. Dice... Ese número 10, usted sabe, antes de leer esto y que se lo pongan en grande en su pantalla, usted sabe que el número 10 hemos platicado abundantemente que por qué el Señor pide el diezmo. Al final en Malaquías dice traer el diezmo de todo, el décimo de todo. Pero ahí realmente está como redundando porque el 10 en gematría bíblica quiere decir un todo. Entonces está diciendo tráigame todo de todo. No sé si me explico. Todo de todo. Entonces cuando el Señor, ¿por qué no dijo 20 leprosos? ¿Por qué no dijo 15? ¿Por qué no dijo 5? ¿Por qué no dijo 50? Porque nos dejó una figura para que entendamos. Lo que está hablando ahí es un simbolismo de su iglesia. De un todo. De cuánto agradecimiento hay después de que Jesús entre a tu casa y sane tus enfermedades. Tiene que haber un resultado, una acción que se llama servicio a los tuyos. Tiene que haber, en tu caso, un servicio. Lo estoy enfocando porque podríamos decir que tiene que haber un resultado hacia el Señor y eso lo sabemos positivamente, pero yo quiero enfocarme en la familia. Tiene que haber un resultado de gratitud hacia lo que el Señor hizo en tu casa y eso se tiene que manifestar, tiene que haber una manifestación de servicio. Entonces, esa palabra todo, ahí se lo van a poner en grande, viene del hebreo 3605, en la Strong, kol, derivado del hebreo 3634, kalal, y significa completar o completo. O sea, ahí el Señor estaba hablando de todas las personas a las que Él pudiera haber sanado en ese pasaje de Lucas, donde Él sana a los 10 leprosos, dando a entender la totalidad de un conjunto. Y un conjunto son varias cosas, diferentes tipos de personas, es decir, en su existencia, en tiempo, talento, tesoro. En el caso de los 10 leprosos, Jesús está hablando o simbolizando en 10 un todo. Es decir, que nos da un ejemplo claro del porcentaje de agradecidos que hay en la totalidad de su amada iglesia. Él quería que todos fueran agradecidos, pues sana a todos, pero solo 1 de cada 10 es agradecido. O sea, es un porcentaje bajísimo. Lo interesante de esto es, hermano, que todos fueron sanados, pero solo 1 fue salvo, porque si usted lee, pongámoslo rapidito, mi hijo, disculpa, Lucas, capítulo 10, verso 17, y capítulo 17, verso 18 y 19. Si se pueden poner juntos, enhorabuena. Dice, no hubo quien volviese, no hubo ninguno que regresara. Quiero ver en qué versión lo tengo aquí. ¿Lo puedes poner en la Reina Valera 60? Porque yo tengo aquí volviese. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, porque era un samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Note que él ya había sido sanado, ¿verdad? Los mandan, usted sabe toda la historia, pero solo 1 regresa. Entonces, mire, hermano, puede ser que tu casa haya tenido milagros. Por eso es de que uno dice, ¿de qué sirve que sanen a tantos si no son salvos? Porque esos otros 9 fueron sanados. Pero el único que regresó fue el que tuvo agradecimiento. Y el que tiene agradecimiento, ese alcanzó salvación. Ahora, el agradecimiento, hermano, se tiene que manifestar en servicio. En servicio. Déjeme leerle, aquí tengo un texto, Dios mío, ¿dónde estás? Ya terminamos, hermano. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Hoy nos vamos a tomar unos minutitos más, 4 o 5 minutos. Es lo que nos vamos a pasar, creo. En la Biblia de las Américas, hoy sí te he molestado con las versiones, ¿verdad? En la versión de las Américas, pero mire cómo dice este texto precioso. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Oiga, demostremos gratitud. ¿Cómo? Mediante la cual ofrezcamos a Dios
un servicio aceptable. Por eso le decía de Romanos capítulo 12. Lo que Él acepta, lo aceptable, está entre lo bueno y lo perfecto. Es imposible llegar a la perfección si no se sirve. A Dios, un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, hermano, yo termino. Sinceramente, si en nuestra casa hay enfermedad, eso es igual a impedimento. ¿De qué? De que se pueda levantar de la cama y servir. Miramos apenas un poquito acerca de las enfermedades que pueden venir por pecado, que pueden venir por circunstancias adversas en la vida o aún por buenas cosas en la vida. Vimos que no basta solo hacer lo recto, sino que también hay que sacar pecado, inmundicia, etcétera, lo que ya platicamos. Pero yo sé que el Señor va a sanar tu casa y te lo profetizo en el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad que haya, cuerpo, alma o espíritu, la va a sanar y te va a proteger de toda enfermedad, como dice Deuteronomios. Y Él te librará de toda enfermedad que hayas conocido en Egipto, en el mundo. Cualquier enfermedad que haya en el mundo a tu casa no va a llegar. Esta noche ponemos la sangre del cordero sobre el dintel y los parales de tu puerta, de tu casa, y no va a haber enfermedad que entre a tu casa. Es una promesa gloriosa. Pero aparte de sanar, yo quiero profetizarte esta noche que se manifieste lo que se manifestó en la casa de Pedro, que fue una casa donde les servían, es plural. Ella se levantó y empezó a servir a todos. Que esa manifestación de sanidad se dé en tu vida, en tu casa, que es de servicio. Porque los que sanan tienen que tener en medio agradecimiento para servicio. Como los que están enfermos tienen impedimento para servicio. Entonces esta hermosa noche, hermano, yo quiero terminar con eso. Lucas capítulo 8, verso 1, perdóneme, pero mire este verso. Verso 1, vamos a leer al 3, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Esto es en la Reina Valera 60. Y los 12 con él. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido, ¿qué dice? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Oiga, hermano. Habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mire, estas habían sido sanas, pero había una manifestación en ellas que se llamaba servicio. La sanidad tiene que traer, mire, la casa de Pedro, lo que debemos extraer, lo que nos tiene que dejar es que había enfermedad, pero llega la sanidad y se manifiesta el servicio. Eso es lo que esa casa nos deja como enseñanza esta noche. Enfermedad, sanidad, enfermedad, impedimento, sanidad, gratitud igual servicio. Eso es lo que nos tiene que dejar. Estas habían sido sanas y les servían con todos sus bienes. Ya no le voy a leer ese otro, pero dice la Biblia que estas mismas mujeres le sirvieron hasta llegar a la cruz. Dice que cuando Él estaba crucificado, no importa la circunstancia que hay en tu casa, la más difícil, porque la cruz representa sufrimiento, ¿verdad? Usted sabe que sin cruz no hay sufrimiento, dice la Biblia. Y sin sufrimiento no se persevera. Y sin perseverancia no hay salvación. Eso dice Mateo capítulo 28, creo. O 24. Entonces, ellas llegaron hasta el momento de la crucifixión y donde estaba esa circunstancia tan difícil, hasta ahí seguían sirviendo. No importa si tu casa es sana, no importa la dificultad más grande que puede estar pasando, el servicio no se va a acabar. Pongamos un canto. Quiero leer Éxodo 23, 25 y quiero dejarle este texto en su corazón como para cerrar lo que hemos enseñado esta hermosa noche. Dice Éxodo 23, 25, versión de las Américas. Si se los puedes poner en grandote ahí en la pantalla, te lo voy a agradecer, porque yo quiero que esa palabra la haga suya. Necesitamos servir, pero no podemos servir enfermos. Tiene que venir la sanidad de Jesús a nuestra casa, para nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y luego
No se te olvide que cuando seas sano tiene que haber una manifestación que se llama agradecimiento, y esto va a manifestar servicio. Éxodo 23:25 dice: mas serviréis al Señor vuestro Dios. Oiga, habla de servicio. Y consecuentemente el servicio, porque eso se vuelve un círculo virtuoso. Y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Mire, el Señor siempre quiere gente sirviendo que tenga sanidad, que esté sana. Si le sirves después de ser sano, yo te aseguro que nunca más te vas a volver a enfermar, ni del cuerpo, ni el alma, ni el espíritu. Pero tienes que servir en tu casa, hacer lo que te corresponde como esposo, hacer lo que te corresponde como esposa, hacer lo que te corresponde como hijo, y ya no va a haber enfermedad. Pongamos el canto, por favor, solo para que podamos orar y ministrarle esta mañana lo que la casa de Pedro nos deja, esa enseñanza gloriosa, que cuando Jesús entra, encuentra enfermedad, pero trae sanidad. Era un impedimento. No se puede servir enfermo. No puedes servir en tu casa a los tuyos, porque es que tus esfuerzos han sido en vano. Aunque quieres hacer las cosas bien con tu cónyuge, con tus hijos, es porque estás enfermo. No sé si de amargura, no sé si de tristeza, no sé si de lepra, no sé si tu espíritu es el que está, hermano, terriblemente dañado. Pero esta noche, si tú permites que el Señor Jesucristo entre, ruégale como rogaron aquellos por la suegra de Pedro, y estoy seguro que Él va a traer sanidad a tu casa. Y como leímos en este libro de Éxodo, si sirven, dice, Él va a bendecir tu pan, tu agua, y quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá más enfermedad después de que venga la sanidad. Gratitud, servicio, y mientras te mantengas sirviendo a los tuyos y al Cristo de la gloria en tu casa, la enfermedad no va a poder proliferar en tu casa. Bendito su nombre. Cierra tus ojos. Padre, tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Tú llevaste, Señor, todas nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, como dice tu palabra, y hoy lo resaltamos esta noche en el nombre de Jesús. Bendecimos las casas con sanidad, Señor. Profetizamos que tú vas a entrar en esas casas como entraste en la casa de Pedro, y vas a traer sanidad, sanidad del cuerpo, sanidad del alma. Toda tristeza, toda amargura, toda angustia que pueda haber en el corazón, en el alma, se va en el nombre de Jesús. Es sanada por el Cristo de la gloria, por la presencia de la luz, por la presencia de la santidad en nuestra casa. Lo declaramos con nuestro corazón. Eres nuestro sanador, eres nuestro sanador. Yo te ministro esta noche en el nombre de Jesús, porque quizás el Señor ha sanado más de una vez tu cuerpo, más de una vez quizás ha sanado tu alma, y quizás más de una vez ha sanado tu espíritu, pero no ha habido gratitud en tu corazón, y por eso no se ha manifestado el servicio. Pero yo te bendigo esta noche y te ministro agradecimiento en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu ser integral. Gratitud para que puedas servir, para que se pueda manifestar la sanidad de tu vida, la sanidad de tu casa, la sanidad de tu familia, la sanidad de los tuyos. La evidencia es el agradecimiento, y el agradecimiento va a traer servicio, vas a poder servir con solvencia a los tuyos. ¿Por qué se volvió cargoso servir un plato de comida? ¿Por qué se volvió cargoso llevar el sustento a la casa? Porque posiblemente hay enfermedad, pero esta noche en el nombre de Jesús quitamos toda enfermedad de tu casa, para que puedas servir con alegría, para que puedas hacer lo que te corresponde con gozo, con alegría, sin enfermedad. Ya terminamos. Dice: lo que confiamos en Él. Solo en ti, Jesús. Solo en ti, mi sanador. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Que caiga la sanidad
de tu presencia. Con tu presencia venga la sanidad a nuestras casas, Señor, lo necesitamos tanto. Que venga la sanidad. Toda manifestación de enfermedad en cuerpo, alma y espíritu queda cancelada en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, esta hermosa noche y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la sanidad a nuestra casa. Gracias. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta hermosa noche. Siga rogando por sanidad. Yo sé que el Señor lo va a hacer, así como rogaron. Recuerde que rogar es, la palabra lo dice, no lo vamos a explicar, pero roguémosle al Señor que Él traiga esa sanidad que necesitamos tanto. Yo sé que Él se va a inclinar sobre tu casa, sobre tu familia, y vas a ser sano de toda dolencia, del cuerpo, del alma o del espíritu. El Señor le bendiga, que tenga un sueño reparador, y si el Señor lo permite y Él no ha venido y nos tiene con vida, nos vemos en 8 días.